Entonces nosotros esta mañana tenemos a 3 especialistas que nos van a compartir de una forma muy entretenida para los aprendizajes de sus experiencias. No me hagan quedar mal. Okay. Bueno, el primer turno quiero pasar el micrófono a Jean Belteré para un poco ver el por qué evaluar el impacto, qué es importante de esto durante esta mañana. La metodología que vamos a utilizar, pues un poco cada uno de ellos va a tener unos minutos para compartir sus experiencias y unas presentaciones que nos han tenido, y yo como moderador tengo la libertad de interrumpirles cuando yo quiera con alguna pregunta, ¿verdad? No. Jan, adelante. ¿Me escuchan? ¿Sí? Buenos días. Qué reto nos has lanzado, Víctor, ¿eh? Qué fuerte, qué poder te han dado. Bueno, buenos días. Primeramente quiero agradecer a Alianza ONG por la invitación que nos hace de estar presente hoy aquí, compartir un poco de nuestras experiencias de estas instituciones que estamos acá representando nosotros 3. En mi caso, Plan Internacional, como Coordinador Nacional de Monitoreo, Evaluación e Investigación. Bueno, y todo el tema también de rendición de cuentas y aprendizajes institucional. A mí me ha tocado la tarea de compartir con ustedes un poco la reflexión de por qué es necesario evaluar, pero también por qué tenemos que tomar en cuenta un sistema de monitoreo y evaluación en el marco de las organizaciones de la sociedad civil. Fíjense que el término que acabo de utilizar es sistema. Entonces, si el solo hecho de hablar de un sistema implica un conjunto de cosas, un conjunto de recursos técnicos, humanos, económicos, tecnológicos, en fin, es un conjunto de cosas. Y por eso hablaremos también un poquito de la importancia de contar con un sistema de monitoreo y evaluación que se enfoque hacia los impactos. No sé si están pudiendo observar, yo no puedo ver, pero creo que ustedes sí pueden ver un poco ahí. Hay una diapositiva que implica una breve reflexión, espero que la estén viendo ahí, que es de Alicia en el País de las Maravillas. ¿La pueden ver? ¿Sí? ¿Y alguien me puede ayudar a leer un poco lo que dice ahí? Ese espacio que hemos representado ahí en esos triangulitos, llamándole puerta de decisión, nos permite hacer una aplicación de ese sistema de monitoreo y evaluación para tomar decisiones. Entonces, y observan que en la parte superior, en forma transversal, desde la primera fase hasta la última fase del ciclo, se encuentra lo que es monitoreo, evaluación y control. Esto lo que quiere decir es que para nosotros como Plan Internacional el monitoreo y la evaluación de impactos de proyectos es transversal a todas las fases. Eso es lo que implica esa gráfica y es el modelo que Plan Internacional asume en la gestión de programas y en la gestión de proyectos. Entonces la gran pregunta que yo hago o que hacemos es ¿por qué monitorear? ¿Por qué monitorear? ¿Para qué monitorear? Bueno, para medir la eficacia de los programas. Y cuando hablamos de medir eficacia, uno de los panelistas anteriores de esta mañana hablaba un poco del tema de la eficacia. Lo que buscamos con la eficacia es justamente determinar si los objetivos planteados en nuestros proyectos, en nuestros programas, realmente se lograron. ¿Se lograron esos objetivos? ¿Y cómo? ¿En qué magnitud se lograron esos objetivos? Entonces, la razón número 1 del por qué debemos establecer un sistema de monitoreo y evaluación es justamente para al final entonces poder medir si realmente nuestras intervenciones fueron eficaces, si logramos lo que dijimos que íbamos a lograr en la propuesta o en la intervención del proyecto. Pero también para determinar cuándo el programa está funcionando bien y cuándo no estamos funcionando bien. Porque no podemos esperar vamos a suponer un proyecto de 2 años, de 5 años, de 3 años, a esperar al tercer año, al último año del proyecto, para decir, ay, qué bonito estuvo esto, o qué mal estuvo. No, debemos hacer ese proceso de manera continua. Y ahora vamos a ver un poco más adelante la diferencia
entre un concepto que se llama monitoreo y el otro concepto que se llama evaluación, que hay diferencias pero que a la vez se complementan. Entonces, otra razón por la cual debemos contar con un sistema de monitoreo y evaluación es justamente para determinar los momentos en los que estamos funcionando bien y los momentos en los que no se está funcionando bien. Y obviamente nos ayuda también a tomar decisiones oportunas justamente en esos momentos. Otra razón por la cual es necesario monitorear y evaluar el impacto es justamente para generar evidencias. Si queremos generar evidencia de nuestras intervenciones programáticas, necesitamos evaluar. Necesitamos evaluar. Sin evaluación no podemos generar evidencia y las evidencias nos permiten luego entonces ser utilizadas para las mejoras en las políticas públicas que queremos impactar. Otra razón es justamente para demostrar que el impacto realmente se puede medir. Si no, no tiene sentido entonces evaluar ni monitorear. Entonces es importante que tengamos en cuenta un poco, hay muchas razones de decir por qué es necesario monitorear y evaluar, pero un poco para que tengan idea, en resumen, de las razones principales del por qué es necesario evaluar. Miren, hay 6 elementos que desde el Plan Internacional nosotros asumimos como una cultura de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas. Creo que lo pueden ver acá. Nosotros los consideramos como elementos claves para un sistema de monitoreo y evaluación de impacto. Primero son los indicadores. Los indicadores que deben estar claramente definidos, con una línea base y medios que puedan verificar el avance de esos indicadores. Entonces es sumamente importante los indicadores, pero que esos indicadores se puedan medir realmente y que se puedan constatar, corroborar y verificar esos indicadores. Segundo, contar con un cronograma y un presupuesto. Obviamente, si no calendarizamos las acciones, el monitoreo y la evaluación es lo mismo que cuando usted hace un proyecto y en el proyecto usted tiene su plan de trabajo, su plan de ejecución y usted define todas sus actividades, taller de arranque, asambleas comunitarias, reuniones con tomadores de decisiones, etcétera. Usted enlista todas sus actividades en un plan de actividad de su proyecto. El monitoreo es igual y en la evaluación es igual. Se debe contar con un plan de monitoreo y evaluación, con actividades claramente definidas para esas acciones de monitoreo y esas acciones de evaluación y con un presupuesto. Porque hablamos ahorita que el monitoreo y la evaluación es una parte integral de todas las fases de un proyecto, del ciclo de fases de gestión del proyecto. Entonces, igual el monitoreo y la evaluación debe contar con presupuesto. Más adelante, tal vez algunos de mis compañeros, creo que alguno de ellos tiene el tema de los retos y desafíos, que por ahí hay unos retos y desafíos en ese sentido también. Contar con un personal competente, con personal que tenga un expertise en el tema de monitoreo, evaluación de impacto. Entonces, eso también es importante de uno de los elementos claves de un sistema de monitoreo, evaluación de impacto. Un ciclo completo de datos. El monitoreo y evaluación es algo círculo, es un círculo. Primero tenemos la recopilación de los datos, ¿verdad? Hay que salir y recopilar, levantar los datos que nosotros queremos, revisar esos datos, resumir los datos, analizar los datos y por último retroalimentar. Son los 5 puntos claves que contempla el ciclo de gestión de datos en el monitoreo y evaluación. La gestión de los datos, que es un proceso que asegura la integridad de esos datos y el almacenamiento apropiado. Y ahí es donde entran también todo el componente tecnológico, contar con una base de datos que tú puedes registrar esa información que tú recopilas, que tú analizas y que tú vas a triangular y luego vas a retroalimentar. Entonces es necesario contar con una base de datos donde tú puedas compilar toda esa información, ¿no? Porque si tú la tienes suelta, entonces vamos a tener un serio problema de gestión de esa información. Y el sexto elemento de clave en el monitoreo y evaluación de impacto es la vinculación al siguiente nivel. Miren, todo eso lo que quiere decir la vinculación al siguiente nivel es que los datos levantados en un proceso de monitoreo y evaluación de impacto deben estar vinculados a la toma de decisiones.
deben estar vinculados a tomar decisiones. Si no, no tiene sentido levantar toda esa información para nada. Eso es lo que quiere decir que el sistema de monitoreo y evaluación debe vincularse a un siguiente nivel. Ese siguiente nivel es tomar decisiones con esa información que se levanta. Bueno, entonces, hay una lámina que habla un poco, ya yo he hablado monitoreo, evaluación. A lo mejor eso puede confundir y pensar que es lo mismo. No es lo mismo monitoreo y evaluación, sin embargo, se complementan una de la otra. El monitoreo es un proceso continuo, es un proceso diario, día a día, en la ejecución de los proyectos. Nosotros tenemos la obligación de monitorear, de revisar cómo vamos avanzando en las actividades que nos hemos propuesto y cómo vamos avanzando en lograr los productos, los activos que queremos entregar desde nuestras intervenciones programáticas. Eso es el monitoreo, se enfoca en las actividades y en los productos a entregar. En cambio, la evaluación es un proceso muy puntual, es un proceso que lo podemos hacer al inicio, al intermedio, al final o inclusive tiempo después de haber concluido la intervención programática. Es importante que tengamos esa diferencia porque la evaluación no se enfoca en las actividades como es el caso del monitoreo. El monitoreo se centra en actividades y entrega de productos, pero las evaluaciones se centran en ver si logré mis resultados, cómo logré esos resultados, y también se enfoca en ver los objetivos que nos planteamos cuando planificamos el proyecto, si esos objetivos se lograron y cómo, en qué magnitud logré esos objetivos. Marvin, ahí en esa misma línea, permíteme preguntarte para orientación de la audiencia, ¿permite entonces el monitoreo poder identificar mejoras que puedo aplicar durante la vida del proyecto que la evaluación quizás cuando me la dé ya es una fase muy tardía? Buena pregunta. El monitoreo también contribuye, su razón de ser es justamente esas mejoras. Por eso el monitoreo se hace continuamente y diario para poder identificar esas mejoras necesarias para que al cierre de mi proyecto, al término de mi proyecto, cualquier desviación yo la pueda identificar a tiempo. La evaluación también tiene un poco de ese elemento, pero su centro no es las mejoras. El centro de las mejoras está en el monitoreo. Un tipo de evaluación que sí contempla una mirada un poco al tema de las mejoras es la evaluación intermedia. La evaluación intermedia, que es la que se hace a mitad de la ejecución de una intervención, de un proyecto, de un programa, te permite identificar aprendizajes y te permite identificar esas mejoras que en los 6 meses o en el medio tiempo que le falta a tu proyecto, tú puedas reorientarla. Pero el fuerte del monitoreo sí es la identificación de mejoras, ¿no? Es importante, buena pregunta, muy buena para que eso quede bien claro. Bien. Como les he dicho, miren, ahorita veíamos en uno de los colegas de esta mañana varios enfoques o tipos de evaluaciones. Yo recuerdo haber visto en una de las diapositivas, se hablaba de evaluación de necesidades, evaluación de procesos, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Creo que era el vicerrector que lo estaba presentando, si mal no recuerdo. De INTET, correcto. Entonces, pero, aparte de todas esas enfoques de evaluaciones, yo quiero resaltar, distinguir 3 específicamente. Creo que las he ido mencionando. La evaluación final, la evaluación intermedia y la evaluación de impacto, que un poco es la que nos compete acá. Las evaluaciones finales son las que se realizan, su nombre lo dice, al final de la intervención, al final del proyecto. Normalmente, las evaluaciones finales, su finalidad básica justamente es emitir un juicio de valor del proyecto. Y también generalmente se hace por un personal externo. Es la tendencia a hacerla por tipo consultorías externas. Y también es una evaluación, las finales, que implica un poco más de recursos económicos. Las evaluaciones intermedias, ya lo he dicho, se realizan a la mitad de la implementación del proyecto. Generalmente las instituciones, las organizaciones tienden a utilizar para evaluaciones intermedias recurso propio, en este caso personal técnico propio de las organizaciones,
en vez de inclinarse por personal externo, que sí se inclina más hacia las evaluaciones finales. Y también las evaluaciones de impacto tienden más a hacerse por personales externos. Quiero destacar aquí que la evaluación de impacto normalmente suele tomarse en cuenta hasta un año después de haber concluida la intervención. Hay muchas personas de las organizaciones de desarrollo que plantean, bueno, hasta 5 años, hasta 3 años. Bueno, eso va a depender mucho de la naturaleza del mismo proyecto, de la misma intervención y también mucho de la decisión de la institución. Pero usted puede perfectamente, hasta un año después de haber concluida una evaluación, un proyecto, poder hacer una evaluación de impacto de ese proyecto. Bueno, y ya entrando ahí en la parte final de esta primera parte de evaluación de impacto con Jan, van a dejar algunas preguntas, porque quiero retomar contigo en la sección de preguntas y respuestas el elemento del indicador. ¿Qué tan bueno tiene que ser el indicador para que un monitoreo sea efectivo y o esa evaluación pueda tener un buen resultado? Yo creo que muchas veces, si nos vamos a elementos micros como esos, de poder diseñar o establecer buenos indicadores, puede haber mejor garantía de que el monitoreo va a estar más claro y que la evaluación también va a estar más clara. Pero eso yo creo que me lo aclares luego de preguntas y respuestas, para dar paso ahora a nuestra segunda panelista, que voy a dar paso a Niuska Castillo, para hablar un poco prácticas y consejos. Este proceso un poco rápido que Jan nos ha planteado sobre esos pasos sistemáticos que hay que dar, esos momentos de la evaluación y para qué sirve y qué 3 años después y cómo, si se acabó el proyecto, de dónde sale el dinero, cómo lo voy a evaluar o al final, ¿de qué forma puedo yo materializar eso? ¿O cuáles ejemplos de prácticas existen y han existido para esos procesos? Niuska nos va a compartir a continuación. Gracias. Mucho gusto. Antes que nada, agradecer tanto a Alianza ONG como a la Fundación Popular la oportunidad que nos da de compartir las prácticas y experiencias que tiene la Asociación Dominicana de Rehabilitación desde el punto de vista de la evaluación de impacto. Vamos a ver si estamos en sintonía con la presentación. ¿Qué observamos? Observamos una figura que tiene como un mundo, tiene una muleta y tiene una curita. Eso puede ser muy interpretativo, pero aquí lo que queremos referir, que muchas veces con el trabajo que hacemos desde la sociedad civil estamos precisamente siendo un apoyo, siendo un soporte para algún cambio o alguna transformación. Nosotros estamos claros que las intervenciones que se hacen inciden en la vida de alguna persona y también del núcleo familiar. Vemos también, si tratamos de ubicarnos en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, podemos ver alguno que tenga que ver con grupos vulnerables, con atención de personas con discapacidad. ¿Podemos verlo en la pantalla? No podemos verlo. Pero ahora, en esos 17 objetivos, ¿hay alguno que ustedes me puedan enmarcar que tenga que ver con atención a personas con discapacidad, ya sea física, intelectual, sensorial? Este es el mejor ejercicio de lo que es un proceso de inclusión. No vamos a ver un objetivo específico, porque el tratamiento que se le ha dado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible es que es un eje transversal. Como antiguamente también fue tratado el concepto que tiene que ver con la participación de la mujer y la equidad de género. Pero esto nos da todo un potencial de acción, y es que precisamente nuestras iniciativas se enmarcan en más de un objetivo, por no decir casi en todo. Y digo casi en todo porque cuando enmarcamos lo que es la vida de una persona que tiene una condición o intelectual o sensorial, pasa todas las etapas de cualquier persona, o sea, son niños, están dentro de niñez. Si vamos a tocar el tema mujer, son mujeres, hay mujeres. Si vamos a tocar el tema de adulto mayor, luego cuando crecen son personas envejecientes. Trabajamos también la población que está en su vida adulta, estamos hablando de jóvenes. Entonces, en sentido general, nuestras intervenciones impactan la vida de una persona en sus diferentes momentos de desarrollo. Por eso es que la discapacidad está en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahora, nosotros no podemos hablar de las experiencias si no mostramos lo que es el mapa de efectividad de las intervenciones del ADR, que es ese mapa donde ustedes ven que actualmente estamos funcionando en 32 centros. Esos centros están ubicados de manera regional, por ejemplo, 14 en el norte, 7 en el sur, 6 en el este, un centro principal en Santo Domingo y 2 extensiones por el proceso de cohesión territorial que tenemos en Santo Domingo Este y en el oeste.
Pero más que ver en este momento esos 32 centros que nosotros siempre promovemos en todas las intervenciones, es saber que ese trabajo lo sustenta un capital social. Como muy bien nos señalaba el profesor de INTEC, ese capital social, desde el punto de vista de la comunidad educativa, en lo que es el mundo que tiene que ver con la discapacidad y la rehabilitación, funciona diferente. ¿Cómo diferente? Porque precisamente un grupo entre 9 y 13 personas integran un consejo de gestión de cada uno de esos 32 centros más un consejo nacional. Ahora, eso me da un universo de alrededor 400 a 500 directivos que son voluntarios y que con entrega y dedicación han sabido llevar los destinos del ADR, como es el mejor ejemplo nuestra presidenta y fundadora, doña Mary Pérez Marrancini, que tiene 54 años al frente de la asociación. En cada pueblo hay muchas personas que son doña Urania, por ejemplo, doña Leticia, o sea, en cada lugar hay una doña Mary. Entonces, esa parte de poder trabajar sin recibir un beneficio económico es nuestro capital social. Pero ese capital social se expande, me integra todo el sector empresarial, porque cada centro o filial, para estar constituido, tiene que tener mínimamente 20 socios. Y esos socios colaboran de manera espontánea con una colaboración económica o en especie. Por eso, por lo general, cuando tenemos capacitaciones, las personas que son facilitadores no le cobran honorario a la institución, sino que lo hacen como parte de su talento. Pero sobre todo, también la institución ha sabido adherir un gran núcleo haciendo uso de lo que son las prerrogativas legales, y es que tenemos una historia de voluntariado. O sea, para usted completar a nivel de estudiante, primero las 60 horas, luego las 120 horas, o para usted titularse en psicología, usted tiene la opción, o maestro de educación especial, de pasar por cualquiera de los centros y hacer su pasantía con nosotros. Entonces, en sentido general, nosotros nos ubicamos con 3 programas básicos. ¿Y por qué le tengo que mostrar los 3 programas básicos? Que tienen un objetivo de desarrollo para la persona, porque nuestros proyectos se insertan en esos programas. Es un objetivo de desarrollo funcional para la parte de medicina o de salud, un objetivo educativo para la parte de los niños que tienen dificultad para aprender o discapacidad intelectual, y un objetivo que impacta su nivel de preparación y su habilitación o su empleabilidad. O sea, es ponerlos aptos para que puedan tener un empleo y puedan ser productivos. Entonces, viendo esto de los programas, tenemos que ir un poquito, que la institución también, desde sus inicios, por decirlo así, ha tratado de tener una cultura de evaluación. Si la institución surge en el 63, luego de tener 3 meses de funcionamiento, ya establece un departamento de estadística y luego en el año 86 un departamento de planificación, que es el que nosotros dirigimos. Usted dirá, bueno, eso impacta. ¿Por qué impacta? Porque es que las iniciativas y las intervenciones tienen un asidero en una estructura organizacional, o sea, en 2 departamentos clave que están llamados a hacer la formulación, todo el proceso de diseño y concertación, y luego a monitorear el seguimiento. Entonces, esto es algo como la palanca que nos permite poder entender que esas prácticas que la institución logra institucionalizar en proyectos son las intervenciones que se monitorean y que luego también hay una evaluación de impacto. En este sentido, los proyectos en la ADR tienen una dualidad, un medio y un fin. El medio para obtener los recursos de donantes locales e internacionales, pero el fin es que logren contribuir a mejorar alguna realidad o condición de ese niño, de esa niña o de esa familia que presenta alguna condición de discapacidad o de necesidad educativa especial. En sentido general, usted dirá, bueno, ¿a todo se le hace evaluación? Sí, a todo lo que es proyecto. Porque sin importar el donante, ustedes saben que las especificaciones varían. Hay algunos que piden marco lógico, otros no piden marco lógico, pero en sentido general, sí nosotros tenemos como un esquema, un formato general, que va desde los objetivos, resultados. Nosotros utilizamos la matriz de marco lógico como una herramienta de monitoreo interno, porque ahí tenemos todos los objetivos y los resultados y vamos monitoreando de manera mensual, luego trimestral y luego al cierre del proyecto que se va logrando. Entonces, a todos los proyectos que implementa la asociación, a todos se le hace evaluación de impacto. Yo creo que hay un aprendizaje importante en esta práctica de monitoreo y evaluación con rehabilitación. Mire cómo la institución ya decide en su estructura dejar establecido este proceso independientemente el donante se lo pida o no. Yo creo que ahí hay un elemento de responsabilidad en el trabajo que realizan, de seriedad en el trabajo que realizan, por los aprendizajes que esto le puede dar, ¿cierto? Claro, o sea, yo creo que eso les ha llevado a ustedes a decir, independientemente me pida o no me pida, venga esta persona
o esta rifa que hacemos todos los años, que me da el dinero para eso, no tengo que rendirle cuenta quizás a las 2.000 personas que compraron boletos, pero yo voy a monitorear y voy a evaluar la actividad o la acción que voy a hacer de ese dinero. A propósito, estamos vendiendo los boletos de la rifa. Son 3 vehículos a 600 pesos. Gracias, Víctor, por la payola. Otra herramienta importante es la planificación. O sea, le estamos hablando de que nosotros ya para el año 1988 ya había un plan quinquenal hasta el año 2002. Luego la institución fue modificando esas herramientas, ya repensando al ADR, con visión de futuro, hasta que en el 2004, por primera vez y también por exigencia de algunos organismos donantes, nos vimos precisados a participar en un proceso consultivo de formulación de un plan estratégico. Y digo que fue por requerimiento de un donante porque teníamos las políticas de la institución hasta el año, en este caso, 2004. Y resulta que para aplicar a un proyecto, creo que del Banco Mundial, uno de los requerimientos era hay que tener plan estratégico. Entonces, eso nos llevó a nosotros, aunque teníamos una documentación que era vigente al 2005, en el año 2004 la institución convoca de manera regional a todos sus centros, a sus juntas, socios y personal, y empezamos ese proceso. En la experiencia más reciente es el 2013-18. Nosotros presentamos de manera visible lo que es el plan estratégico, esos 10 objetivos de desarrollo que tiene la institución en cada memoria anual. Y luego en cada programa vamos haciendo como un recuento de los niveles de avance. En sentido general, la institución, y a propósito de tu pregunta, Víctor, lo que ha hecho es implementar un proceso dual, donde se evalúa cada intervención, en este caso cada iniciativa y proyecto, que es lo que es el concepto de un enfoque de alguna manera ascendente. Me voy desde la intervención y voy subiendo para evaluar cómo me incide en el objetivo y cómo me incide en el cambio, en ese logro del fin. Pero por el otro lado, como los proyectos y programas son parte de la institución, combina lo que es un nivel institucional y nos vamos descendente. Tenemos luego que evaluar cada una de esas iniciativas, cómo han modificado algún programa o algún fortalecimiento organizacional. A nivel nacional podemos hacer los impactos, a nivel regional o a nivel local cuando estamos hablando de un municipio o de una provincia. Y en sentido general nosotros tenemos dos, de alguna manera, herramientas claves, y esas herramientas claves son el seguimiento que damos a los proyectos, pero sobre todo esa cogestión del proceso de control de los recursos. Eso nos viene fácil porque hay un departamento financiero, de contabilidad, de auditoría interna, que cuando entra un proyecto, entra por un contrato por lo general. Desde ahí se especifica si los recursos van a una cuenta especializada o si tenemos cuentas nominales de proyecto o si se pueden introducir en una de esas, y empieza con un balance con lo que es el aporte del donante y se le va también cargando el registro de la contrapartida. Para nosotros fue una práctica de mucho impacto haber logrado, por ejemplo, creo que en el año 96-2000, con un proyecto financiado por la USAID y la Pucamaima, que en ese momento nos dieron fueron 405,000 pesos, luego 600,000 en total en 3 años, 1.500.000 algo. Pero lo que logró la institución con el respaldo de los medios de comunicación fue el triple. ¿Y qué hicimos ahí? Registrar todas las presencias en medio. Cada vez que la cuña que generó el proyecto radial o televisiva salía en un espacio, ese espacio tenía que darnos una nota contable. Entonces es una manera también que tenemos de incorporar un valor agregado de eso que no cuesta desde el punto de vista del desembolso económico, traducirlo en un impacto directo a lo que son las acciones de la institución. Y eso es algo que simplemente se hace en coordinación con quien da. Por ejemplo, ahora mismo nosotros tuvimos un campamento y ese campamento lo financiaba el Ministerio de Cultura, pero ustedes saben que muchos de los donantes no financian material promocional. Cuando usted ve una carpeta de un proyecto, no la financia el donante, ese donante de ese proyecto. Ahí tenemos que enganchar a un empresario, que uno le pueda motivar. Tengo este proyecto con el Banco Mundial, con el BID, pero no me cubre, por ejemplo, bajante, ni me cubre carpeta. Y para que salga el logo, porque un asunto alianza ganar-ganar se puede hacer. Y fue de impacto que una zona franca nos dona 1.000 camisetas, pero como no está estipulado que se vendan localmente, la Dirección General de Aduana tiene que hacer una exoneración, y ese trámite y esa valorización de lo que costaría si lo hubiéramos comprado localmente es lo que me permite ese ministerio como aporte de un tercero. Pero la institución recibió las camisetas en especie. Entonces nosotros siempre tratamos, en sentido general, tenemos prácticas que podemos decir que son exitosas, porque hay elementos que se repiten. Lo primero es que tiene que dar respuesta a una solución, a una situación, porque ya no le podemos llamar problema.
En los enfoques modernos es una situación y esa situación de alguna manera va a tener una solución lógica. Y esa evaluación la hacemos desde que se diseña el proyecto. Ahí tiene que estar contemplado cuáles son esos indicadores de progreso que me pueden llevar a esto. Nosotros internamente, que lo que más hacemos es monitoreo, pero para los proyectos sí hacemos la parte de la evaluación. Monitoreamos, por ejemplo, como indicadores clave de atención, el número de pacientes de nuevo ingreso o, por ejemplo, el porcentaje de abandono a terapias, porque aquí hay una cultura que cuando usted va a la tercera terapia entiende que se siente mejor y usted abandona. Entonces es algo que la institución ha tenido que medir para conocer la inexistencia de los servicios. Ahí es importante ver, y voy a dejar una pregunta al aire para cuando regresemos contigo nueva vez, cómo ese proceso de diseño de prácticas, de metodologías, de monitoreo y de evaluación, cómo se hace esa cogestión que mencionaba hace un momento entre el equipo de programas y el de departamentos, porque a veces el de programa tiene la visión y el sueño y demás, y como que monitoreo te hace polvo a tierra. Ajá, ¿y eso cómo tú lo vas a medir? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lograr ese trabajo en equipo para que me entiende? Que a veces el de programa te dice, pero es que tú no me estás entendiendo. No, no te estoy entendiendo. Entonces vamos a ver más adelante cómo nos aporta con eso. Ahora quiero pasar con Marvin para conocer un poco cuáles... hemos visto al inicio con Jan ese proceso de monitoreo y de evaluación en un principio, estas prácticas que hay, algunas un poco más complejas, otros menos complejas, otro por responsabilidad de la institución que nos comentaba Niuska hace un momento. Ahora bien, ¿cómo traducir eso? ¿Cómo es que se diseña un formulario? ¿Cómo yo puedo? ¿Qué es la herramienta que necesito aplicar para ver si aprendieron o no aprendieron? Si se está llegando o no se está llegando. ¿Por qué tú me estás diciendo de que eso no está siendo efectivo? ¿Qué fue lo que preguntaste? Entonces quiero pasar ahora con Marvin para que nos comparta experiencia de herramientas y metodologías al momento de hablar de monitoreo y evaluación. Buenos días. Yo trabajo para Visión Mundial o World Vision, como pueden conocer. Primeramente agradecer la invitación a este espacio, reconocer justamente que Alianza y la Fundación Popular está haciendo un buen trabajo con poder generar estos espacios de diálogo y de intercambio de experiencias. Para lo que mencionaba Víctor de metodología y herramienta, yo siempre hago la interrogante, depende, ¿verdad? O sea, depende para qué yo necesito la metodología y la herramienta. Entonces, ¿de dónde debemos nosotros partir? Justamente tenemos muchas dificultades con respecto a las evaluaciones de impacto. Quiero empezar por presentar un pequeño resumen, extraje de un blog llamado Al borde del caos, elaborado por el sociólogo Pablo Rodríguez Vilella, en donde plantea una pregunta cauciosa: ¿evaluación y profesionalización? En el marco de esta pregunta, a mí me llama poderosamente la atención porque estos son, digamos, pensamientos que surgen a raíz de muchísimas experiencias en procesos de evaluación, sobre todo en evaluaciones de impacto. Y aquí hay que tener muy claro un elemento, y es justamente cuál es la confianza que nosotros tenemos sobre un proceso de evaluación, sobre un estudio de evaluación. Y a nivel mundial hay una conciencia global respecto a la relevancia, la importancia que tienen los procesos de evaluación como una herramienta clave, y esto es muy fundamental, sobre todo para apoyar la mejora y el desarrollo de políticas públicas y también para poder nosotros legitimar lo que es la contribución que está haciendo un programa o un proyecto. Entonces, ¿cuál es la percepción? La percepción es que justamente hay una preocupación que existen demasiados procesos de evaluación o evaluaciones que tienen una baja calidad. Y esto es fuertemente vinculado por el nivel de competencias que actualmente tenemos los evaluadores o que se tiene a nivel mundial. Entonces, las competencias, y esto es lo que plantea el señor Pablo, es construir realmente una agenda de profesionalización,
¿Y por qué construir una agenda de profesionalización? Ya hay un estudio, ya existen, lógicamente, percepciones que nos están diciendo que tenemos debilidades, ¿verdad?, a nivel institucional para poder mostrar el impacto. Hicimos una evaluación con eso. Ya hay una referencia. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Que es la toma de decisiones. Cuando escuchaba al compañero Jan, sentí, ¿verdad?, mucha familiaridad con los conceptos porque el sistema de monitoreo de evaluación que tiene Plan International se parece mucho al de World Vision. Es muy similar, ¿verdad? Está bastante de la mano, ¿verdad?, en cuanto a la identificación de un programa a través de un diagnóstico o un proyecto, luego una fase de diseño, una implementación, luego una evaluación, y nosotros tenemos también una fase de transición, dado que los proyectos no son permanentes en la comunidad. Un colega me decía, pero ¿por qué no deben de estar un poco más de tiempo? Entonces, si se muestra de que la comunidad aún necesita el proyecto, es porque usted no está haciendo el trabajo. Porque lo que se trata es que nosotros generemos las competencias, generemos el desarrollo en la comunidad para que exista una plena independencia de las instituciones. Entonces, el propósito de esta consulta es en razón a por qué las evaluaciones me están diciendo a mí de que no estamos generando un impacto. ¿Cuál es el fondo que existe en todo esto? Entonces, dentro del proceso de construcción de una agenda de profesionalización, necesitamos fortalecer esa área de evaluaciones o los estudios de evaluación para que estos sean realmente confiables, sean creíbles. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de un reconocimiento público que promueve lo que es reconocer que es necesario poder implementar procesos de evaluación en proyectos de desarrollo. Y luego realizar procesos reconocidos de desarrollo. Y a mí me encantó la intervención del licenciado de INTEC, en cuanto a unir la academia con la sociedad civil. Miren, a mí me encanta lo que es las intervenciones conjuntas. Hay mucho aprendizaje y hay muchas riquezas que se pueden contribuir o compartir, mejor dicho. Y dentro de World Vision nosotros estamos creando una estrategia para poder unirnos con la academia. ¿Y cuál es la razón de esto? Es la profesionalización. Es decir, si nosotros queremos garantizar de que las evaluaciones realmente están mostrando si existió o no existió un efecto después de la implementación de un proyecto, nosotros con esto obtenemos muchísimos aprendizajes y podemos replicar el conocimiento en las comunidades donde nosotros nos encontramos. Entonces, cuando nosotros compartimos conocimiento, también hay un aprendizaje. Y eso es lo que estamos tratando de estructurar con un nuevo marco del sistema de monitoreo de evaluación compartido con la sociedad civil. Ahora bien, también hay otro componente de autonomía profesional, que es justamente poner en práctica lo que es directrices profesionales que enmarquen que sus estudios están siendo validados a través de todo un componente científico, ¿verdad? Para poder darle de una forma robustez al proceso de evaluación. Y el acceso a la práctica, y esto es la experiencia. Usted puede ser muy buen evaluador teórico, pero cuando va a la comunidad se enfrenta con desafíos que no están en el libro, ¿verdad? Entonces ahí, yo soy hondureño y en Honduras decimos, ahí es donde empieza a patinar la carreta, decimos nosotros, ¿verdad? Porque nos estamos dando cuenta de que, y esto no estaba en el libro. Entonces es muy importante la experiencia basada también en una estructura de un proceso plenamente científico, ¿verdad? Que tenga una validez científica y que usted pueda mostrar, ¿verdad?, que sí realmente los resultados son fiables. Y esto, a medida que mostramos un impacto y que los resultados son fiables, nos ayuda a aprender y a comprender mejor sobre la importancia de ese proceso de evaluación para la contribución y evidenciar el impacto en nuestros programas. Ahora bien, nosotros no estamos solos realmente en el mundo del desarrollo.
existen estándares de evaluación para América Latina y el Caribe. En este caso voy a compartir un poco del material que se provee desde la RELAC. No sé cuántos de aquí conocen lo que es la RELAC, la Red de Evaluadores de Latinoamérica. Ok, igual. Entonces voy a ayudarle a la RELAC a difundir un poco cuáles son las funciones. La RELAC es una organización que sin fines de lucro que se ha creado con propósitos de poder unir el conocimiento de los evaluadores o de las personas que están atrás de las evaluaciones a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Entonces nosotros también formamos parte de estas iniciativas para poder compartir las experiencias y tomar el aprendizaje de otros países en cuanto a las evaluaciones, incluyendo el monitoreo también. Ahora bien, la RELAC, como las diferentes instituciones que estamos en desarrollo, marcan estándares para el poder estructurar procesos de evaluación. Entonces, yo me voy a salir un poco de World Vision porque al final, tanto Plan, ¿verdad?, como la colega y las otras instituciones, también se enmarcan en base a un fundamento filosófico sobre cómo estructurar una evaluación y cómo nosotros debemos de asegurar la construcción de herramientas que correspondan realmente a lo que nosotros necesitamos investigar. Las herramientas están fundamentadas en base a sus indicadores y en base a sus objetivos. Es decir, ¿por qué hago esta aclaración? Porque también a mí me han preguntado, óigame, ¿y ustedes qué herramientas tienen para esto? Depende, depende del objetivo que usted desea investigar, ¿verdad? Porque usted crea la herramienta dependiendo del indicador, dependiendo del objetivo, ¿verdad? En base a la necesidad que tenga. Yo no le puedo dar una herramienta a usted que al final no me va a ser útil. Y esto es uno de los principios también dentro de la evaluación. La evaluación debe ser útil, ¿verdad? Porque si no, ¿para qué estamos evaluando? Entonces, dentro de la RELAC, que este también es un cúmulo de experiencias y de conceptos que nos ayudan a nosotros a formular metodológicamente y asegurar que las evaluaciones cumplan con un rigor científico. La primera dimensión es la evaluación rigurosa, en donde parte de los estándares que se plantean es contextualizar la evaluación. Es decir, yo no voy a hacer un proceso de evaluación que no tenga nada que ver aquí y que ha sido implementado en China, por ejemplo, o en Vietnam, ¿verdad? O sea, debe de ser propiamente de acuerdo al contexto donde está el proyecto. Luego, la descripción detallada del objetivo. Voy a acelerar un poco el paso, ¿verdad?, porque hay más diapositivas. Las preguntas evaluativas también deben ser relevantes. Una metodología válida y confiable, niveles de participación adecuados, conclusiones relevantes, reconocimientos útiles y factibles y reportes y comunicación pública efectiva. Todo esto lo que está tratando de hacer es que usted tenga un proceso riguroso de evaluación, que sea confiable. ¿Y cómo nosotros obtenemos esa confiabilidad? Justamente documentando y haciendo todo un proceso científico, ¿verdad?, de evaluación, incluyendo todos los conceptos académicos, ¿verdad?, donde se ponen en práctica y nos ayuda a nosotros a documentar este proceso. Luego, la siguiente dimensión, que es una adecuada evaluabilidad, tiene que ver con la parte de gestión efectiva de la evaluación, procedimientos prácticos, viabilidad contextual, social y política, y al final realista. Me gusta el último término de realista. ¿Saben por qué? Porque cuando nos presentamos nosotros o nos preparamos para un proceso de evaluación, soñamos con unos datos, con unos indicadores y con unos resultados que al final viene alguien y nos pregunta, ¿y eso para qué es? ¿Verdad? Entonces, usted debe ser muy realista realmente con lo que está haciendo. Dentro de los procesos de formación que nosotros estamos implementando, porque queremos hacer una organización robusta con el proceso de sistemas de monitoreo y evaluación, y hemos comenzado desde la casa, ¿verdad? Y luego estamos empezando a través de los programas y proyectos que por lo menos conozcamos de monitoreo y evaluación. No es que deben de ser especialistas, pero debemos de conocer monitoreo y evaluación. ¿Por qué razón? Porque si usted va a emplear consultores para hacer un proceso de monitoreo y evaluación, cualquier cosa que le presente va a ser buena, ¿verdad? Entonces usted debe conocer también esto, ¿verdad?
Ahora bien, en la tercera dimensión tenemos la evaluación conducida de acuerdo a los principios éticos y jurídicos, y esto es más que todo el respeto del derecho de las personas, una autonomía, una transparencia y que sea un proceso legal y, como lo decía la intersección 3.3, que es la transparencia. Luego, la otra dimensión es una adecuada comprensión cultural, ¿verdad? Aquí entran temas de igualdad, equidad, derechos culturales, reciprocidad e identidades culturales. Y por último, y no menos importante, es la relevancia y la utilidad. Miren, entre más útil es el proceso de evaluación, mejor es. ¿Por qué razón? Como les decía, nosotros podemos hacer estudios maravillosos, un marco conceptual y una metodología espléndida. Pero al final, ¿voy a obtener los resultados que quiero? ¿Voy a tener los datos que quiero? Esa es una pregunta que tenemos que respondernos ahí mismo, ¿verdad? Porque podemos ser excelentes investigadores, pero si nosotros no estamos generando información pertinente para la toma de decisiones, entonces yo le llamo a eso una información estéril, porque no me está produciendo el resultado que debo de tener. Luego, existen también criterios, y esto también se expuso desde la academia, para la evaluación, en donde nosotros tenemos que medir la coherencia, ¿verdad?, de los programas, sus contribuciones, la pertinencia, la relevancia, la eficacia, la eficiencia, sostenibilidad e impacto. Esto no puede faltar dentro de un proceso de evaluación, y más una evaluación de impacto, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que medir el conjunto de contribución y atribución también que el programa o el proyecto ha desarrollado. Y esto es importante tener bien claro. Programa y proyecto puede tener contribución y atribución. La contribución es la que usted está midiendo constantemente a través del monitoreo, como le explicaba el compañero. Es lo que usted está entregando, lo que usted está dejando a la comunidad. Y esa es la atribución. La contribución es el proceso después de la entrega de ese servicio, cuál es el efecto que está resultando después de haber desarrollado un programa o un proyecto. Esa es la contribución, ¿verdad? Ver si realmente el proyecto está alcanzando o no el objetivo esperado y si la comunidad está teniendo algún tipo de cambio de comportamiento, etcétera. Entonces, eso lo vemos dentro de la evaluación de impacto. Ahora bien, ¿qué herramientas nosotros podemos utilizar para poder hacer procesos de evaluación? Y nosotros vamos a compartir algunas herramientas que son sobre todo para recolección de datos cuantitativos, ¿verdad? Porque nosotros podemos hacer mezcla de metodologías, tanto un análisis cualitativo como cuantitativo, pero este es para análisis cuantitativo. Y yo creo que es importante lo que decías al principio, ya para ir finalizando con tu intervención en esas herramientas que nos vas a compartir en la última parte, lo importante de entender cómo puede haber algo estándar en cuanto a los niveles que nos compartía o los criterios, pero cómo la herramienta se diseña a partir de lo que quiero y dónde lo voy a aplicar. Correcto. Pero hay algunas más estandarizadas, quizá cuantitativas, que es la que tienes a continuación. Claro, las herramientas que están en la diapositiva, espero que lo estén viendo, estas ayudan a recolectar la información, ¿verdad? Ahora bien, yo siempre digo esto, tenemos excelentes herramientas, tenemos excelentes sistemas, pero lo que usted ingrese en el sistema es lo que le va a dar, ¿verdad? Entonces, quiere decir de que nosotros tenemos que tener un proceso estructurado antes de poder implementar estas herramientas, ¿verdad? Estos son realmente medios para que nosotros podamos hacer estudios más rápido, en un tiempo indicado, y podamos hacer lo que es triangulación de algunas variables. Entonces, esta herramienta, por ejemplo, como la POIMAPPER o de Cacolet, como Toolbox o como Colet, hasta SubliMonkey podemos utilizar, ¿verdad? En proyectos que son más sencillos. Esto nos ayuda a nosotros a recolectar información más rápido y a tener la información también una prontitud. Es decir, eliminamos el papel y con esto estamos contribuyendo también al medio ambiente. Hay una inversión inicial también que hay que hacer, ¿verdad? Porque hay que utilizar aparatos, hay que utilizar teléfonos
que eso también debe de contemplarse dentro de un programa, un proyecto, porque si usted no lo pone dentro del programa, un proyecto, después va a preguntar, ¿y cómo levanto la información? Así es. Luego quiero regresar contigo, Marvin, para al momento de conocer ese tipo de herramientas que existen o el diseño de una metodología, ¿qué pasa luego con alguna de esas herramientas? Simplemente te da un dato crudo, que el dato por sí mismo no te dice nada y hay que hacer una interpretación de ese dato, un análisis de la data para realmente obtener el aprendizaje. Pero voy a regresar nueva vez a lo que quizás pueda ser el punto de partida con Jan, al momento de ver el indicador. Y fue la pregunta que dejé abierta con él para que nos amplíe un poco más, que quizás pueda ver eso, o sea, ¿qué fue lo que me establecí? ¿Qué es lo que voy a medir? ¿O cómo me voy a medir? Es como un círculo, salir de aquí, porque lo primero es que con este panel estamos todos convencidos de lo importante que es evaluar el impacto, que no fue que arranqué sin saber para dónde iba, o que después que voy a mitad de camino y estoy cansado y quiero mirar hacia atrás a ver qué he hecho, como no lo establecí, no monitoreé nada, entonces ¿qué voy a buscar? No. Estamos claros como organizaciones de la sociedad civil que hay una importancia en evaluar el impacto de lo que me estoy proponiendo hacer. Ahora, antes de dar el primer paso, ¿qué es lo que cuando mira hacia atrás quiero ir mirando, quiero ir midiendo? Háblanos un poco más de indicadores. Sí, a ver, miren, totalmente de acuerdo con un planteamiento que ha hecho el colega Marvin a una pregunta que tú habías hecho. Las herramientas que se pueden definir y diseñar para monitoreo y evaluación va a depender mucho de la naturaleza de tu proyecto, de tu programa y de lo que tú realmente quieres hacer, del objetivo que tú persigues que se logre. Eso es una condición única en el tema de proyectos. O sea, yo para definir y decir, como por ejemplo, usen esta herramienta, pecaría, porque eso va a depender, repito lo que ha dicho Marvin, es muy importante hacer hincapié en eso, de la naturaleza de tu programa, de la naturaleza de tu proyecto. Sin embargo, si bien eso es cierto, no menos cierto es que hay una herramienta que para mí en lo personal, en el tema de gestión de proyectos, es una de las fundamentales para poder desarrollar o diseñar el resto que sigue, es el marco lógico. Justamente el marco lógico de tu proyecto es donde se plasma todo en forma muy resumida, tu resultado de impacto, tus objetivos de impacto, tus resultados que tú esperas lograr, los resultados intermedios, productos o activos, como le llaman otras instituciones, o componentes, y tus actividades y presupuesto. Para mí, y ya saliendo, como ha dicho el colega Marvin, de la esfera Plan Internacional, sino como profesional en el tema, para mí es la herramienta 1.1. Y justamente en esa herramienta tú vas a identificar y vas a plasmar los indicadores, para ir a tu pregunta, Víctor, en ese sentido. Indicadores. Yo creo que todos aquí que estamos vinculados a proyectos hemos escuchado muchas veces el término SMART, indicadores SMART. Eso es una canción que suena en nuestros oídos, ¿verdad? Cuando escuchamos hablar en temas de proyectos, formular indicadores SMART. Y lo redactamos 15 veces y todavía el de monitoreo me está diciendo que no es SMART. Interesante. Por eso es que dicen que los de monitoreo somos los auditores sociales, programáticos, como dicen en plan. Entonces, los indicadores SMART. Pero sucede que ese concepto, Víctor, ya de SMART no es exclusivo solo de los indicadores. Ahora la tendencia en el nuevo enfoque de gestión de proyectos y de programas es que el término SMART también se utiliza para hablar de objetivos SMART, resultados SMART, indicadores SMART. ¿Qué es SMART? Entonces, SMART, traduciéndolo, lo que quiere decir cuando hablamos de eso es, bueno, primero, específico. La primera letra S, SMART, que sea específico, specific, ¿no? Un indicador específico es un indicador que debe ser claro y entendible para cualquier lector. Entonces, por eso muchas veces nosotros cuando estamos luchando con nuestros colegas de programa, les decimos, pero es que eso no está claro, ese indicador. ¿Qué tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres con ese indicador? Porque a mí me queda claro. Entonces ahí comienza el problema, que en la primera lectura del indicador debe darte esa claridad de lo que tú quieres hacer, de lo que tú quieres lograr. Entonces, esa es la primera condición de un indicador, específico. Luego viene la M, ¿no?
que es de que sea medible, mesurable, también se puede utilizar el término, o sea, que tú puedas medir ese indicador. Si tú no puedes medir un indicador, entonces no es específico. No podemos tener una redacción en un indicador que se quede allá muy fuera de la realidad, que ese es el otro concepto, ¿no? Entonces tenemos específico, mesurable o medible, la A que viene de alcanzable, que tú puedas alcanzar ese indicador. Luego, ¿cuál es la otra letra? S, M, A y la R, realista. Realista, realizable. Y la otra letra que me falta, la T, que tiene varias traducciones, pero yo me quedo con una que es la que a mí me gusta, trazable, o sea, temporalidad. Tiempo, trazabilidad, trazable en el tiempo, la temporalidad. Entonces son las cosas, cuando nosotros los de monitoreo de evaluación vemos un proyecto, nosotros nos focalizamos en esos conceptos. Vamos a ver si realmente tus indicadores, tus objetivos, tus resultados cumplen con esas características, que sea medible, que sea específico, que sea trazable en el tiempo, alcanzable, realizable, realista. Entonces ahí es donde chocamos muchas veces. Bueno, ahí es donde empieza esa mesa de negociación entre los equipos al interno de una organización, y quiero pasar ahora con la pregunta que dejé abierta para Niuska. ¿Cómo lograr eso en ese trabajo de integración de equipo, de cogestión? Se logra, se puede lograr. En un diferente, en un proceso de monitoreo y evaluación, ¿qué tipo de prácticas se pueden aplicar para llegar ahí? A propósito, antes de llegar ahí, de los indicadores SMART, cuando uno recibe entrenamiento, ustedes saben que muy bien lo señalaba, hay que aplatanar. Entonces, para aplatanar, yo recuerdo que a nosotros en un grupo de trabajo nos ponían dos situaciones: o ir a la luna o ir a la playa. Ustedes saben que ir a la luna y ir a la playa es un objetivo, es una actividad. Entonces teníamos que generar un objetivo que tuviera que ver, si pensamos en la playa, eso es recreación, ocio, esparcimiento. Ahora, cuando entró el tema de los indicadores, cómo hacerlo medible, y había que trazar indicadores iniciales, hay indicadores intermedios, esas pistas o señales que nos van indicando que estamos alcanzando ese objetivo cuando hacemos una actividad y logramos un producto o un resultado. Y decíamos, bueno, cantidad de horas al sol, y luego vemos el nivel de bronceado o cantidad de bebida que se consume según la preferencia del bañista, el número de bailes y disertaciones, porque nosotros los dominicanos somos muy creativos y realmente a todo le buscamos la vuelta. Con lo que nos señalaba Víctor, precisamente con nosotros está la licenciada Rosemilia Ureña, al final, que es nuestra directora del programa de educación especial y formación laboral. Y hago referencia a que ella está presente porque hace 10 o 12 años ella nos decía desde su dirección, a la dirección de proyectos, pero es que los proyectos no están llegando enlatados. Eso es como una camisa de fuerza que dice que hay que hacer, dónde hay que ir, y realmente no estamos dando la oportunidad de incorporar el elemento técnico. Entonces, realmente es un proceso interno que muchas veces genera conflicto. Pero esos conflictos en el proceso es una lección de aprendizaje de doble vía. Por eso nosotros, por ejemplo, los que formamos parte de los equipos, por ejemplo, nosotros tuvimos proyectos de intervención temprana como experiencia exitosa, y digo exitosa porque se establecieron en el 2005 con los fondos concursables y estamos 12 años después en los MINA y seguimos funcionando, ya desde el punto de vista como la sostenibilidad de la institución. Entonces, era difícil de entender cómo un niño que tiene parálisis cerebral infantil, esos niños que no mueven nada, ¿y cómo nosotros logramos que él mejore? O sea, desde la posición del planificador o del proyectista. Bueno, hay indicadores, o sea, que levante la mirada, que la sostenga, que siga, que cuando haya un sonido, él esté atento, cómo él responde. Entonces, todo ese aprendizaje es lo que nos permite a nosotros también, como institución, poder incorporar ese nivel que es el capital social, que son el voluntariado, con ese capital humano, técnico, profesional, y con los involucrados, que son las familias y las personas que tienen esa condición, que también tienen su forma de priorizar y de contar su propia realidad. Entonces, nosotros también institucionalmente hemos tenido que actualizarnos, porque ya no nos vale, por ejemplo, tener buzones de sugerencia o hacer encuestas periódicas.
Tampoco nos valen los grupos focales. Tuvimos una experiencia muy buena de un grupo focal de motoconchista en Bonao, que nos hizo entender el por qué el 12% de todos los usuarios que entran en cualquier centro, su condición de discapacidad la genera un accidente de tránsito. Y dentro de ese accidente de tránsito, el de motor es la mitad. Pero dentro de las causas de amputaciones que tiene este país, la primera causa no es como en otros países, que es algo que tiene que ver con la parte orgánico-funcional. Son precisamente también los accidentes de tránsito número 1, la diabetes número 2 y la violencia social número 3. Entonces, esa base de datos que usted tiene que compilar también nos reviste de una mayor objetividad, porque muchas veces las áreas resienten cuando se aplican las encuestas o los buzones de sugerencia dan un resultado que ellos entienden que no es favorable. Entonces, ahí la institución ha tenido que asirse y también viene lo que es el aporte internacional con las técnicas modernas de auditoría social, como lo es el reporte comunitario, y nosotros desde el año 2015 hemos tenido que entrenar a nuestros administradores y administradoras, nuestros equipos de trabajo social, para que con la metodología que tiene que ver con que el usuario califique el servicio de su óptica, y tú desde la óptica del prestador pueda tener la ecuanimidad de decirle sí, no hay papel en el baño, pero fue que se acabó y no tenemos que mejorar quién supervisa y hace la transición de poner de nuevo el papel. O tenemos el buzón, pero hay una cultura donde si no le fijo el bolígrafo, no está el bolígrafo ni el papel. Entonces uno tiene también que tener esa flexibilidad, porque tú puedes tener la solución, pero esa solución puede no ser permanente, sino temporal. Marvin, en el diseño de esas herramientas, bueno, están esas herramientas estándares que tú nos compartiste, pero ya yo quise lo que quiero medir y dónde lo voy a hacer. ¿Quiénes participan en el diseño de cada una de esas herramientas? ¿Lo puede hacer monitoreo y evaluación solo? Yo como programa ya te di la idea, ya me maté el cerebro y la neurona poniéndote eso smart, me lo devolviste 7 veces, ahora mira a ver tú cómo tú lo vas a medir, qué es lo que tú vas a aplicar en terreno. ¿Se puede o es necesario seguir trabajando en cogestión? Cualquier parecido es pura coincidencia, ¿verdad? Mire, siempre de monitoreo y evaluación se espera de todo, ¿verdad? A mí a veces me sorprende realmente las dimensiones que nos dan en el trabajo de monitoreo y evaluación, porque hasta nos han dejado la libertad en algunas ocasiones de definir indicadores solos. Entonces, mi pregunta es, pero yo lo voy a monitorear, yo lo voy a alimentar el indicador o qué. Entonces, hay que definir muy claro los roles dentro del proceso de monitoreo y evaluación. En este caso, dentro de la evaluación de impacto también. Hay que definir cuáles son los roles. Y dentro de los roles debe de existir un principio de participación en el proceso de evaluación. Ahora bien, esa tabla o esa matriz puede utilizar una matriz RESI, por ejemplo, ¿verdad? Que es para describir cuáles son las actividades y funciones y responsabilidades que nosotros podemos tener en el proceso. Esa matriz RESI especifica claramente a quién le corresponde quién y en qué momento también participar. ¿Por qué razón? Porque las evaluaciones deben de tener también una objetividad, ¿verdad? Si yo pongo, por ejemplo, al beneficiario a hacer preguntas en la comunidad, ¿cuáles creen ustedes que van a ser las respuestas? Todas van a ser positivas, ¿verdad? Porque se va a sentir parte del proyecto y parte de esa respuesta. Entonces, por lo tanto, hay que definir muy bien cuáles son los roles y los participantes dentro del proceso de evaluación. Hay un conjunto de teólogos, ¿verdad?, que están haciendo toda esa parte filosófica, ¿verdad?, de la metodología, calculando muestras, un muestreo, un plan de análisis también de los indicadores, luego de estructuración de herramientas en conjunto con los especialistas, porque la especialización en este caso puede ser de temas de salud, monitoreo de evaluación no es un especialista en temas de salud, ¿verdad? Hay un especialista en temas de salud, entonces debe ser participativa, es un principio también de la evaluación. O sea que más que respondido de que es necesario seguir trabajando en cogestión. Ya en la última parte de este panel quiero abrir el momento para preguntas y respuestas. 3 preguntas, vamos a hacer una ronda, aquí voy a facilitar el micrófono y que sea de manera puntual, que sean smart sus preguntas para seguir con lo aprendido. Por acá tenemos al señor que levantó la mano. Voy a hacer vamos a hacer las 3 preguntas continuas y luego regresamos al panel para dar las respuestas.
Mira a ver si está apagado, por favor, ayúdanos ahí. Aprovechar para saludar a todas las personas que están en sintonía a través de Facebook, Facebook Carlos Bonilla, gracias, de la y que Asociación están para el escribiendo a Desarrollo de través de San ahí. José de Ocoa. Yo quisiera saber, en la evaluación y o monitoreo de un determinado proyecto, ¿son considerados los supuestos como elementos importantes, ya que son factores externos al control del proyecto? Ok, un tema de supuesto. Una segunda pregunta. Allá detrás vemos, y luego a la joven que está aquí delante. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero de manera puntual preguntar a la señora Niuska, ¿cuáles acuerdos institucionales existen en beneficio de la comunidad educativa en vista de que se habla mucho de la famosa revolución educativa? Aquí delante tenemos la tercera y última pregunta para entonces pasar. Tenemos un tema de si hay supuestos en ese periodo de planificación, una pregunta directa a Niuska en la parte educativa. Vamos con la tercera pregunta. Si Buenos nos dice su días. nombre y la organización. Sí, por favor. yo soy María Fernanda Ortega de la Fundación NTD Ingredientes y bueno, tengo dos preguntas. Una breve, quisiera conocer más sobre la experiencia de Niuska sobre el tema de los grupos focales, o sea, por qué lo descartaron. Y sobre todo, quería saber una pregunta para los tres. Nosotros, las organizaciones pequeñas, nosotros en nuestro caso tenemos una plantilla de menos de 10 personas. ¿Cómo podemos empezar a hacer este proceso? Porque estos procesos que ustedes nos describen se ven muy amplios, muy complejos. Y entonces uno tiene la disyuntiva de no saber si se le va la mitad de los recursos de evaluación de línea base, ¿qué vamos a hacer para lograr lo otro que queremos? Entonces, esos pequeños tips de cómo podemos empezar. Ok, ¿cómo Gracias. aplicar un proceso de monitoreo y evaluación en una organización pequeña? Iniciamos con la parte de procesos, que fue la consulta del colega de ADESCO. Supuestos, exactamente, de supuestos. Bueno, ¿le doy respuesta yo? Una parte usted y la otra puede contestar. Ok. Los supuestos son sumamente importantes dentro de un proceso de evaluación. Porque si ustedes recuerdan la lógica vertical y horizontal, al momento de elaborar un marco lógico, nosotros establecemos cuál es la relación entre el objetivo y los supuestos. Y en este caso, estamos evaluando los objetivos a alto nivel, impacto, ¿verdad? Y resultado. Y dentro del proceso de evaluación tenemos que estimar cuál fue la influencia que tuvo el supuesto dentro del alcance del objetivo. Por lo tanto, yo como evaluador debo también estimar cuál ha sido justamente ese efecto dentro del éxito o la falta de éxito del programa y el proyecto. Por lo tanto, los supuestos también, de forma particular, son medibles, se deben de medir. E incluso los supuestos dentro de la gestión del proyecto, así como dice la palabra, deben de ser gestionados. Es decir, porque yo debo garantizar el objetivo, el cumplimiento del objetivo. Por lo tanto, si hay un riesgo identificado, entonces yo debo de hacer una mitigación, debo evitar o debo hacer una gestión de ese riesgo para que eso negativo que puede poner en precario el proyecto se convierta en positivo y me ayude en el alcance del proyecto. ¿Quieres complementar con alguna parte? Sí, brevemente, a ver, los supuestos, fíjense, cuando estamos hablando de impacto, por lo que veíamos esta mañana y lo que llevamos en este momentito, evaluación de impacto, estamos tratando de identificar si nuestras intervenciones generaron cambios, ¿cierto? Cambios de actitud, de comportamiento, sostenibilidad, en fin. Pero en ese trajín, en ese proceso de lograr esos cambios, hay situaciones del contexto en el que se implementan los proyectos y los programas que pueden relacionarse tanto positivo como en negativo. Entonces, ese cambio que procuramos lograr, ese impacto que procuramos lograr, puede verse afectado positivamente o negativamente por situaciones adversas o por situaciones favorables para lograr ese cambio. Un ejemplo, el clima, un supuesto, una hipótesis que puede afectar en algún momento la implementación de un proyecto, ¿no? Tormentas, huracanes, etcétera. Situación política del país.
cambios de autoridades del país. Entonces, por eso es importante en el diseño, desde el momento del diseño de un proyecto, identificar los posibles supuestos, también otros se le llaman riesgos, que puedan identificarse, que puedan eventualmente ocurrir. Y eso entonces hay que gestionarlo, porque el proyecto es un proceso vivo, no es un proceso muerto, es un proceso vivo, entonces hay que gestionarlo. Y por eso es la importancia de tomar en cuenta los supuestos en la gestión de proyectos. Okay, la segunda pregunta estuvo orientada a la parte de la revolución educativa y la vinculación con rehabilitación. La Asociación Dominicana de Rehabilitación desde hace más de 20 años mantiene acuerdos con el Ministerio de Educación que se van renovando por lo general cada 4 años. Es que pasa la revolución educativa y sobre todo la Ley General de Educación da la facilidad de la no repitencia hasta el 3er grado. Entonces eso hace que todos los niños y niñas puedan tener la oportunidad de estar dentro del sistema educativo ordinario. Pero ¿qué pasa? Ha habido todo un proceso y actualmente se visualiza más claramente con que el ministro actual ha estado promoviendo lo que son unas mesas sectoriales y unas mesas técnicas de las cuales el ADR forma parte. Y uno de los últimos encuentros tuvo su sede en nuestra institución. Ahí nosotros estamos de alguna manera apostando a una gran transformación porque hay que empezar por accesibilidad y acceso educativo. Entonces nuestras infraestructuras educativas tienen que mejorar. Pero por igual tenemos que asegurar que nuestros docentes puedan tener la metodología para poder enseñar a un niño con necesidad especial, que va a implicar una enseñanza más precisa y individualizada. Cuando uno sabe que en un aula normal hay un promedio de más de 20 alumnos y la educación especial requiere de 8, 10, máximo 12. Pero ¿qué pasa? Ya hay indicadores producto de estas mesas y estos espacios que se han podido clarificar y es, claro, vamos a hablar de la inclusión, de que en un aula tener niños con necesidad educativa especial, pero no más de 2. Eso significa que por aula puedo tener un niño con discapacidad intelectual y un niño no vidente o un niño sordo. Entonces, esa limitación del acceso es lo que nos va a llamar que paralelamente también INAFOCAN ha abierto unos concursos y becas financiando estudiantes en la UNFU inicialmente, luego más adelante con la Pucamaima, una maestría de educación en la diversidad, que nos indica que nuestro país en materia de formación profesional está dando cabida a esa revolución educativa. ¿Para qué? Para formar los maestros y docentes que puedan poder lograr una educación inclusiva. Pero son pasos que se están dando. A nivel de resultado, el Ministerio de Educación cuenta con los Centros de Atención a la Diversidad o los CAT, que son los centros que están llamados a hacer de enlace con las escuelas, donde se identifica que hay un niño con necesidad educativa especial. Pero nosotros como sociedad civil y sobre todo como ADR, apuntalamos a la parte de la medición, a la parte de la estadística. Si podemos entrar al portal del Ministerio de Educación y podemos saber cuál es la matrícula escolar, cuál es la matrícula de estudiantes que pasan las pruebas nacionales, ¿por qué también no nos muestran la matrícula de niños con necesidades educativas especiales que hay? Entonces estamos trabajando para esa visibilidad y transparencia de ese indicador clave que me va a decir sí, nuestras escuelas están abiertas porque en los casos donde no se acepta un niño hay todo un proceso de defensoría. Nosotros queríamos cerrar un poco, agradecer a ADESCO porque ADESCO es uno de los principales promotores de nuestra filial de San José de Ocoa y no solamente que ha impactado en 13 operativos que ha hecho Ocoa, sino que los medicamentos que ustedes han facilitado a Ocoa le han llegado a más de 10 centros de toda la red. Y en el caso de la pregunta de NT de ingredientes, que también se han organizado operativos para personas adultos mayores, usted dice, bueno, no fue que descartamos los grupos focales, fue que hicimos un grupo focal con 2 sindicatos y salió a reducir una realidad nacional de que, por ejemplo, el 38% no tenía placa, pero no tiene placa porque los motores vienen en piezas que aquí se ensamblan. Entonces, ese problema de matrícula, de legalidad del proceso, y también la parte del uso del casco. El 80% reconoció tener casco, pero el que tiene no es el indicado. Porque el que ellos adquieren cuesta 400, 600 y el indicado cuesta, cuando digo indicado, para cuando usted tenga un suceso, la parte de traumas pueda ser menos lesionante. Tienen uno que es para pintar, de pintor y no así de mismo. protección de Cuesta accidente. 3 veces más del que ellos pueden adquirir. Entonces, los proyectos y acercamientos que actualmente tiene la institución con el Intran y directamente con el Ministerio Administrativo de la Presidencia, es que en el material que ellos están usando incorporan los resultados de ese grupo focal de Bonao. Porque ellos no se ven solamente como generadores de un problema. Ellos entienden que mayor riesgo presentan los pasoleros y los vehículos que usan las luces de neón.
Entonces, el regular vehículos que están entrando y esos accesorios que sobre todo los hombres son más llamados a ponerle, las luces de neón están ocasionando también accidentes en horas de madrugada. Entonces, son de las situaciones de cultura que debe de mejorar. Algo que se escucha tan complejo, ¿realmente lo es o cómo puede aplicarse un proceso de monitoreo? Que fue la tercera y última pregunta que nos hicieron. No es complejo. Nosotros queremos aprovechar y con eso le tiramos un poquito la bola a la cancha del próximo panel. Ustedes saben que una defensoría, acuérdense que nos hablaba uno de los expositores del primer panel, que tenemos que tener, ellos le llaman abogacía, nosotros le llamamos defensoría de la evaluación. Pero nosotros como sociedad civil debemos también tener una defensoría del cofinanciamiento de los programas y paquetes computacionales que te permiten tú tener un sistema sencillo de monitoreo. Nosotros realmente hemos tenido que desarrollar sistemas específicos porque rehabilitación tiene demasiados componentes, pero el que más nos sirvió cuando empezamos fue el Microsoft Project. ¿Por qué Microsoft Project? Porque me incorpora una ruta crítica con unas alertas que siempre tú tienes que estarlo alimentando, porque las cosas no se dan. Primero el donante no te da el dinero en los plazos que te lo dice, pero luego tú tienes unas ejecuciones para presentar esas ejecuciones de fondo y recibir el segundo. Entonces tú te la pasas un año entero alimentando en más de 4 oportunidades Microsoft Project para que te sirva de alerta. Pero para empezar es usted tener la lógica de la medición. O sea, si tú vas a hacer algo, tienes que medirlo. Y no importa que sea, porque Adeso hizo una pregunta clave. Claro que sí, tú tienes que monitorear los supuestos, porque esa es la alerta externa que te dice en qué momento tú tienes una intervención, la plaza o la retoma, o qué refuerzo tú necesitas. Entonces, el monitoreo va en los supuestos de manera intrínseca, para tú poder estar alerta de todo lo que puede favorecer la marcha de la acción que tú estés encaminando. ¿Alguna otra sugerencia de cómo aplicar esto en una organización pequeña, en esa que tiene solamente un proyecto? De las 10 de su plantilla, 4 son voluntarios, 2 cobran a medio tiempo y solamente una persona está a tiempo completo, pero tiene que monitorear y evaluar. Qué excelente explicación. Esa es la primera, ¿eh? Yo creo que ahí está la respuesta. Digo, no sé si la sociedad civil nacional ha cambiado y está más próspera o todavía... ok. Sigue con retos y desafíos y a pesar de eso hace una contribución al desarrollo del país, pero no le aumentan la subvención. Definitivamente. Miren, monitoreo de evaluación debe ser un principio realmente dentro de los programas y proyectos. Y para organizaciones así pequeñas, ella le acaba de dar una herramienta muy buena, lo que es Microsoft Project, que le permite tener banderas, incluso alarmas, cuando usted no está cumpliendo con cierto indicador. Lo que hay que tener presente es qué es lo que uno desea realmente del sistema, ¿verdad? Porque si yo necesito un sistema bastante complejo, hay miles de herramientas para poder hacerlo complejo. Ahora, si yo lo necesito hacer muy sencillo, podemos utilizar herramientas como esta, hasta un Excel puede hacer usted, ¿verdad? El caso aquí es el principio del monitoreo, en donde usted debe tener un plan bien detallado, ¿verdad?, de las actividades del proyecto y cuáles son las metas. Y simple y sencillamente establecer en qué periodo yo voy a evaluar ese indicador. Si yo lo voy a hacer trimestral, lo voy a hacer semestral, lo voy a hacer anual, y cuáles van a ser los medios de verificación para poder medir ese indicador. Entonces, estableciendo un plan detallado de implementación del proyecto, usted establece también cuáles van a ser las metas, ¿verdad? Si usted no tiene metas, entonces ¿contra qué va a medir? Por ejemplo, en un monitoreo. Entonces, usted puede utilizar una matriz sencilla de Excel, en donde establezca cuáles son las actividades, cuáles son los productos a alcanzar, en qué tiempo los voy a alcanzar, cuándo los voy a medir y cuáles van a ser los medios de verificación. Ya con eso, y el responsable también. Entonces, ya con eso yo ya tengo un sistema de monitoreo, ¿verdad?, que es simple, es práctico y le va a dar la funcionalidad que usted necesita. Entonces, no tiene que ser algo astral realmente, tiene que ser muy práctico y en la medida que sea más útil es mejor, ¿verdad?, porque en este caso hay que utilizar el término de utilidad, de pertinencia. Si yo necesito realmente eso, dice yo voy a utilizar la información. Si yo sé que no voy a utilizar la información, mejor no la mida, porque esa es una inversión que no le va a generar ningún beneficio. Ya, 30 segundos. Yo creo que todo eso es correcto, pero lo primero que debe tomarse en cuenta es la voluntad. Si la institución, por más pequeña que sea, la organización de la sociedad civil, si tiene la voluntad
de establecerlo como una cultura institucional, monitorear y evaluar, yo entiendo que se puede hacer. Ya el tema de tecnicismo o usar herramientas tecnológicas o usar Excel, eso va en un segundo momento, pero la voluntad de establecer los procesos de monitoreo y evaluación como algo cultural dentro de la institución es lo primerito que hay que tener en cuenta. ¿Cuáles de las organizaciones que están aquí en este momento están formulando alguna propuesta o mirando alguna propuesta para ubicar fondos? Todas, ¿verdad que sí? Todas. Lo que hemos estado en las mesas de jurados para evaluar propuestas de algún fondo, de algún organismo internacional, muchas veces nos topamos con ideas muy bonitas que se caen porque cuando vemos que la propuesta uno dice, ¿pero y cómo lo van a medir? ¿Cómo van a llegar a eso? De ahí es que este panel ha tenido su importancia, de lo importante de evaluar el impacto. Entonces, esperamos que con las experiencias de esos 3 especialistas en la mañana de hoy hayamos reforzado la importancia de evaluar el impacto y conocido herramientas y prácticas para fortalecer el trabajo que cada una de las organizaciones de la sociedad civil presentes aquí o que han estado en sintonía a través de las redes sociales entiendan y valoren cada vez más la importancia de esto. Así que quiero agradecer a los representantes de World Vision, Plan Internacional y la Asociación Dominicana de Rehabilitación por compartir sus experiencias en la mañana de hoy, al tiempo de agradecer en lo personal a Alianza ONG por invitarnos a la moderación del mismo, y paso con usted porque hay algo que huele muy rico por ahí. Adelante. Así es. Muchísimas gracias.